Hola mis queridas amigas, mis queridos amigos del Wayuu, del crochet en general. Bienvenidos a mi canal Wayuu y más cositas. Soy Mari Carmen y en esta ocasión vamos a ver diferentes tipos de cordones. Tenemos el cordón bicolor, el circular, el rumano simple y uno que hacemos con los dedos. No necesitamos aguja. Vamos a ir paso a paso, así que vamos allá. Ahora vamos a hacer este cordoncito que también es redondo. Miren qué mono es. Queda muy finito, queda muy bonito. Pero para este no necesitamos aguja, así que la aguja fuera. Vamos a coger, yo para hacer la prueba voy a coger 1 metro de hilo. Tengo aquí 1 metro de hilo que lo he medido y lo vamos a doblar por la mitad. Así. Una vez tenemos el centro del hilo, vamos aquí a hacer un nudo deslizado de esta forma, y por esta lazadita vamos a introducir nuestro dedo sin apretar. Tiene que quedar espacio suficiente porque por debajo de este dedo vamos a meter el otro de la otra mano. Enganchamos la hebra, la sacamos por este lado y ajustamos con nuestro nudito corredizo. Volvemos a repetir. Ahora lo tenemos en nuestra mano izquierda, el dedito de la derecha por debajo, engancha el hilo y lo sacamos y ajustamos. De nuevo, ahora toca el izquierdo por debajo, engancha y saca el hilo. Alternamos así, una vez un dedo, otra vez el otro. Al principio igual no se ve mucho, porque es a medida que vamos haciendo, pues lo vamos viendo el efecto. Enganchamos, traemos al otro lado, enganchamos, traemos a este lado, volvemos a enganchar y traemos a este lado. Es muy fácil y no precisamos de aguja ni de nada, podemos hacerlo con nuestras manos. Este cordoncito pues de igual forma también lo podemos utilizar para zapatitos de bebé, para algún bolso pequeñito que queramos ponerle un cordón, incluso para el escote de una blusita que estemos tejiendo, por ejemplo, y queramos ponerle un cordoncito para cerrarlo, un lacito al borde. Ya eso, las aplicaciones que vayamos viendo necesarias según el proyecto que estemos haciendo. Este es rápido, este es más rápido que el otro, el circular que hemos tejido con aguja, ¿verdad? Este va más rapidito. Bueno, la diferencia está en que los que vamos tejiendo con aguja vamos tirando de hebra de un ovillo, o sea que no importa, no necesitamos calcular el largo del cordón para saber si tenemos el hilo o no lo tenemos. Mientras tengamos ovillo tenemos hilo para seguir. En este caso, pues como
empezamos cortando una hebra, pues tenemos que calcular qué largo de hebra necesitamos para hacer nuestro cordón. Bueno, pues ahora ya os voy a explicar la fórmula matemática para poder calcular esto. Yo he cortado apenas 1 metro de hilo que he doblado por la mitad. Ups. Aquí. Y ya se me está acabando la hebrita y ahora ya cuesta un poquito más porque se escapa. Bueno, así es como va quedando el cordón. ¿Mm? Está bonito, es muy simpático. Este me lo enseñó a hacer una amiga, una compañera tejedora, también ella, muy, muy, muy buena tejedora. Y entonces ella me enseñó a hacer este cordoncito, que si mal no recuerdo, se lo había enseñado a hacer su tía, creo que me dijo. Y ella pues me lo enseñó a mí. Y yo lo estoy enseñando a vosotros. Así que ya ves que estas cosas se van pasando de unas a otras. Y esto es lo bonito de compartir lo que sabemos e ir aprendiendo. Bueno, una vez consideramos que hemos acabado nuestro cordón, pues simplemente tiramos de esta hebrita, echamos un nudito y ya tenemos nuestro cordón. Ahora, vamos a hacer una fórmula matemática. Bueno, pues vamos a ver una fórmula para saber cuántos metros de hilo yo tengo que cortar para obtener una cantidad de cordón que yo preciso. Con 1 metro de hilo que yo corté, me han salido 10 centímetros de cordón. Bien. Si yo tengo 1 metro de hilo, que son 100 centímetros, 100 centímetros de hilo. Vamos a ponerle la H para saber qué es hilo. Y con esto he obtenido 10 centímetros de cordón. Pero yo necesito un cordón que mida 1 metro. Yo necesito 1 metro de cordón. 1 metro que son también 100 centímetros, ¿verdad? 100 centímetros de cordón. ¿Cuánto hilo tendría yo que poner, cortar, para conseguir este metro de cordón? Pues volvemos a la regla de 3. Multiplicaríamos 100 por 10 y lo dividimos por 100. 100 por 10, estas multiplicaciones son simples. Ponemos 100 y le añadimos el 0 del 10 y tenemos 1000. Y ahora, dividido por 100, pues aquí tenemos 2 ceros, pues 2 ceros que quitamos de aquí arriba. Y lo que necesitamos son 10 metros de hilo. Ahí lo tenemos. Teniendo 10 metros de hilo, vamos a conseguir 1 metro de cordón. Esta fórmula nos puede servir para muchas cosas, pero en este caso es una idea para saber de qué largo debe ser mi hebra de hilo si yo quiero conseguir un cordón de tantos centímetros. Cortamos 1 metro, hacemos la prueba, vemos el largo que nos da y de acuerdo a eso hacemos nuestras cuentas. Y ahora vamos a tejer nuestro cordón rumano simple.
Ese lo hice con un hilo de algodón y queda muy bonito. Se ve bonito por un lado y por el otro. Digamos que es reversible. Es igual por un lado que por el otro. Y se ve muy bonito. Con este tipo de cordón rumano se pueden hacer pulseritas. Las pulseritas. Las pulseritas de la amistad la llaman. Si lo tejemos en trapillo, pues nos puede servir incluso para el asa de una cartera, el tirador de una canastilla, por ejemplo, según el proyecto que tengamos. También queda muy bonito tejido en trapillo. Nosotros lo vamos a tejer en hilo. Lo vamos a tejer en hilo. Comenzamos, como siempre, con el nudo deslizado. Y vamos a hacer 2 cadenetas. Pincharíamos en esta, pero vamos a pinchar por detrás. Para eso le podemos girar aquí y pinchamos aquí por detrás. Y hacemos un deslizado. Y nos va a quedar aquí un puntito. Hace ahí como una barriguita. Bueno, pues vamos a coger nuestro tejido y lo vamos a volver a girar. De esta forma. Y vamos a coger ese puntito que sobresale. Cogemos la lazada y hacemos nuestro punto. Volvemos a girar. Y en esta ocasión, aquí vamos a tener 2 lazadas. Tenemos una y otra. Cogemos las 2. Pasamos nuestro punto por las 2. Tenemos 2 y hacemos el punto con las 2 lazadas que nos quedan. Volvemos a girar. Volvemos a coger 1 y 2 lazadas que tenemos aquí. Cogemos nuestro punto, lo pasamos por esas 2, cogemos punto y sacamos las otras 2. Volvemos a girar el tejido. Volvemos a coger las 2 lazadas que tenemos aquí. Siempre la barriguita esta que sobresale, pues esa es la que cogemos. Sacamos 2, nos quedan 2, la sacamos en el siguiente punto. Aquí de nuevo, y así vamos a ir haciendo nuestro cordón rumano simple. Siempre girando en la misma dirección y cogiendo estas 2 lazadas que forman ese saliente, digamos. Es muy bonito este cordón. La aplicación del cordón, pues depende del proyecto que estemos haciendo. Este cordoncito, ya os he dicho, os puede servir para hacer pulseras, incluso algún collarcito con alguna piedra que le pongáis o algo. Si es un material más grueso, como puede ser el trapillo, pues se puede hacer, la he liado. Ahora podemos hacer
asa de una cartera, de un bolsito de mano. Vamos cogiendo así y vamos haciendo, siempre volteando en la misma dirección. Es un cordón muy bonito, a mí me gusta mucho el efecto que tiene porque me parece muy curioso y muy bonito. ¿Sí ven? A medida que se va tejiendo, lo vamos viendo mejor. Una vez hemos tejido ya el largo que necesitamos para nuestro proyecto, pues sencillamente hacemos un punto de cadeneta y cortamos. Si lo que queremos hacer es una pulserita, pues este cordoncito lo vamos a dejar un poquito más largo, ¿verdad? Igual que al inicio dejaríamos un cordón un poquito más largo para luego anudar la pulserita. Eso ya son cositas, detalles que tenemos que tener en cuenta cuando iniciamos un proyecto. Pues este es el cordón rumano simple. Vean qué bonito, me encanta. Me gusta mucho el efecto que tiene este cordón. ¿Sí ven? Qué bonito, me gusta mucho. Bueno, y el cordón romano no, rumano. El cordón rumano, yo lo utilicé para hacer el borde de la falda de esta muñequita. Esta sería otra aplicación de este cordón tan bonito. Bueno, esto es una bailarina. Y el borde de su faldita lleva un cordón rumano igualito al que hemos tejido hoy. ¿Sí ven? Es el mismo. Así que ya ven, hay muchas aplicaciones donde muchos proyectos en los que vamos a necesitar de pronto un cordón de algún tipo. Pues aquí tenemos distintas formas de hacer nuestros cordones, ya según el proyecto, según lo que vayamos a hacer, pues aplicaríamos una técnica u otra, un cordón u otro, el que más nos convenga. Espero que esto sea de ayuda, os haya podido dar buenas ideas y yo encantada. Muchísimas gracias por todos vuestros comentarios, por todos los suscriptores y suscriptoras. Muchísimas gracias a todos y a todas. Un abrazo. Hasta luego.